nos metemos en esta dinámica laboral que nos lleva a hacer, y eso nos distrae. Yo siento que yo me perdí en ese hacer, en resultados, en que tenía que hacer, en que teníamos que cumplir, en que tenía que, y era el checklist todo el tiempo. Yo me perdí. Cuando digo me perdí es que olvidé también quién era, olvidé que me conectaba, olvidé que me motivaba, me olvidé, o sea, Fíjate. literalmente me olvidé y me dejé en el camino. Y evidentemente ese fue un momento cuando me sucede eso, que estaba sentada en mi oficina un día común y corriente, en un momento bonito de mi carrera. Mi jefe era espectacular, un equipo maravilloso, una compañía preciosa. Digamos que todas las condiciones aparentemente estaban muy bien, no, aparentemente no, estaban bien, pero aquí internamente no, Faltaba algo. Ajá. faltaba algo, y literalmente me quiebro en un momento donde no hubo ningún estímulo externo para que me quebrara, y me doy cuenta que algo me falta, y es ahí donde me cuestiono, me confronto de manera importante y decido como solamente parar, decidir parar y volver a mí. Bienvenidos a Evolucionando, mi nombre es Alicia Carrasco y hoy tengo el inmenso placer de conversar con una mujer que después de más de 20 años liderando talento humano en América Latina, tuvo el coraje de confrontarse a sí misma y no solo eso, reinventar su propia carrera. Ella es Caro Arismendi. Muy bienvenida a Evolucionando, es un placer inmenso tenerte hoy aquí con nosotros. Ay, muchas gracias, Ali. Feliz, dichosa de estar en ese espacio de tanto valor que generas en estas conversaciones. Entonces, gracias a ti por la invitación. Bueno, Caro, continúo con tu presentación. Caro es psicóloga, también tiene máster en Dirección de Recursos Humanos, es coach internacional y ontológica certificada y ha liderado, como antes decía, áreas de talento humano y cultura organizacional con responsabilidad regional en más de 10 países. Ahí es nada. Pero vuelvo a la historia, ¿no? Lo que hace especial a la historia de Caro es que un día, después de una carrera tan brillante, se encontró con un nuevo rumbo, ¿no? Se encontró como desconectada y sin claridad, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? En algún momento de nuestro camino, ¿no? A mayor o menor escala. Y en vez de verlo como un fracaso, Caro lo convirtió en su mejor momento. Y de ahí nació el método CLIC del que vamos a hablar en esta entrevista. Y también nació algo maravilloso, se llama REM, Talento Humano con Propósito, que también nos va a contar en detalle. Y desde ahí es desde donde hoy acompaña a líderes profesionales y especialmente a mujeres a reconectar con su propósito y construir carreras con sentido. Bienvenida, Caro, bienvenidísima a Evolucionando. Una historia, ¿no? O sea, que inspira solo de escucharla, es como ese momento que a lo mejor te encuentras, estás en el pico de tu carrera, está todo funcionando fenomenal de cara hacia afuera, pero dentro de ti sientes ese punto de desconexión y de repente, en lugar ¿no? entrar a lo mejor en ese bucle negativo a lo mejor incluso depresión, encontrarse mal, ¿no? Encontrar el sentido incluso a la vida, ¿no? En general, o sea, eso puede llegar a pasar, ¿no? Tú decidiste convertirlo en ese punto de inflexión y cambio hacia una nueva Caro, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo fue este momento para ti? ¿Cómo pudiste dar ese giro, ¿no? De este momento oscuro, que podríamos tildarlo así, ¿no? Si queremos, a convertirlo en algo que es un florecer de nuevo, ¿no? Sí, Ali. Pues yo siempre digo, yo siempre lo asocio como a esa crisis de media edad, porque a mí cuando me sucede este momento de inflexión, como tú lo llamas, fue literalmente a mis 39 años. Yo estaba a puerta ya de cumplir mis 40, entonces siempre asocio como que quizás Ya, estuvo relacionado con una crisis de mediana edad, no lo sé. Lo que sí sé es que venía en una dinámica que ya no era no sostenible, no era sostenible para mí. Yo creo que hay algo que hoy veo en retrospectiva, y es que, y hoy lo veo también en mis acompañamientos, es que nos metemos en esta dinámica laboral que nos lleva a eso. hacer, y eso nos distrae. Entonces, el hacer, cuando está solamente enfocado en el hacer, nos distrae un montón. Yo siento que yo me perdí en ese hacer, yo me perdí en resultados, en que tenía que hacer, en que teníamos que cumplir, en que tenía que, y era el checklist todo el tiempo, y eso resulta que no fue sostenible, y llegó un punto en donde entendí que no podía seguir viviéndome mi vida de esa manera. En- Es muy interesante esto que dices, Caro, me resuena muchísimo por el hecho del pasar del hacer, de alguna forma es pasar al ser, ¿no? Volver a uno mismo dentro y decir, un segundo, yo no soy lo que hago, sino también soy algo más, ¿no? Entiendo que ese proceso, ¿no? de introspección fue el que de alguna forma tuviste que hacer
volver a reencontrarte y entender qué es lo que Caro realmente había venido a hacer aquí de alguna forma, ¿no? Y a lo que realmente quería seguir dedicando su tiempo, ¿no? No solamente a tic, 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 ¿no? De alguna forma, el checklist, ¿no? Que decías. Sí, absolutamente. Yo creo que entonces en ese hacer yo me perdí, literalmente me perdí. em, y hubo un momento en donde ya no sabía, cuando digo me perdí, es que olvidé también quién era, Mm, olvidé que me conectaba, olvidé que me motivaba, olvidé, me olvidé, me olvidé, o sea, fíjate. literalmente me olvidé y me dejé en el camino y evidentemente ese fue un momento cuando me sucede eso, que yo cuento mucho esta anécdota, que estaba sentada en mi oficina un día común y corriente, en un momento bonito de mi carrera, con una jefe espectacular, porque siempre me dicen, no, pues el jefe, no, mi jefe era espectacular, un equipo maravilloso, una compañía preciosa. Digamos que todas las condiciones aparentemente estaban muy bien, no, aparentemente no, estaban bien, pero aquí internamente Faltaba no, algo. Ajá. faltaba algo y literalmente me quiebro en un momento donde no hubo ningún estímulo externo para que me quebrara, pero fue como quizás una acumulación de no tener ese nivel de conciencia hasta ese momento y me doy cuenta que algo me falta y es ahí donde decido, pues me cuestiono, me confronto de manera importante y decido como hacer un alto, ¿no? Yo creo que cuando estamos nuevamente en esa ruedita del hámster que conocemos tanto, Sí. pues nos perdemos y fue como parar. O sea, literalmente no fue como quiero ahora hacer algo, no, fue solamente parar, decidir parar y volver a mí. Y eso para mí fue súper importante en lo que ha sido pues mi proceso a partir de ese momento, porque fue ponerme por encima, fue escucharme, fue entender que tenía que volver a reconectar conmigo, ¿no? Claro, aquí viene la pregunta obligada. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo de repente sientes ese sentimiento dentro de ti de, bueno, de desconexión y tal? Todos, a lo mejor hay gente escuchando que dice, bueno, yo de vez en cuando también lo siento, pero a ver, mi vida tiene muchos beneficios, tengo X posición, tengo además una casa perfecta donde vivo, mi familia, pues a mi familia, puedo alimentar a mi familia porque mi trabajo lo permite. O sea, tengo todas las circunstancias alrededor de alguna forma que se sostienen porque yo sostengo este cargo, ¿no? Yo soy este pilar, ¿no? Eh, ¿Cómo dice uno paro? O sea, ¿cuál fue el punto en el que tú dijiste, no, yo me pongo por delante y paro? O sea, cómo se trabaja ese sentimiento de culpa, ¿no? Que creo que viene por sentirse mal, ¿no? Incluso de decir, ostras, tengo todo lo que tengo aquí delante de mí y aún así siento que algo falta, ¿no? O sea, ¿cómo lidiaste con todo esto? ¿Cuál fue ese proceso, ¿no? De decir, paro. Em, yo creo que a veces es una serie de situaciones o de cosas que pasan que te llevan mensajes importantes. Yo creo Mm, que en ese momento de mi vida, la mamá de una amiguita de mi hija en el colegio, que en ese momento mi hija tenía unos, no sé, unos 10 8 años, fallece, una wow, gripa, se le complica y en 2 3 días se va. wow. Y a veces yo siempre siento que hay algo como que Que te te mueve cachetea aquí. un poco, ¿no? Y te mueve. Sí. Para mí eso fue como, ¡ah! Además era muy amiga mía y el momento que pasa de eso digo, Dios mío, la vida es esta, ahora. Eh, y yo creo que siempre me decía, bueno, en algún momento ya miraré, de pronto, en algún momento miraré qué es lo que quiero hacer, de pronto más Sí. adelante. Yo sí creo que tenía siempre ese diálogo como que me calmaba un poquito de pronto alguna conversación que se me disparaba internamente, entonces siempre me calmaba como ya más adelante, ya más adelante. Y ese evento yo creo que, lo que te digo, yo creo que hay un conjunto de cosas que pasan, pero yo sí recuerdo que ese evento a mí me hizo abrir los ojos y darme cuenta que la vida es este momento, que no sabemos mañana. Y Mm, ojalá falten muchos años para disfrutarla y seguirla viviendo y aprendiendo, pero no sabemos, no sabemos realmente cuánto dura nuestra vida. A veces creemos que hay un momento específico, no, no sabemos. Y eso para mí fue importante, me hizo pensar que yo era dueña de mi vida y que yo era la única que decidía cómo me la quería vivir. mm. Y te diría que eso fue como el motor más importante, eso fue lo que me hizo pensar, no sé qué viene para mí porque no tenía ni idea que venía para mí en ese momento, no sabía qué quería, pero eso me llevó a decir, ok, tomo la decisión de no saber y de transitarme este momento sin saber, pero lo quiero transitar porque esta es mi vida. Wow. Tal cual. A veces vivimos la vida, ¿verdad? Mirando como si tuviéramos los días, ¿no? Que esto no se acaba nunca y la realidad es que es verdad, la vida es
ahora mismo, este mismo momento que estamos compartiendo tú y yo, porque no sabemos, ¿no?, qué va a pasar después. Pero es verdad, ¿no?, que nos hace falta quizás ese choque de realidad, ¿no?, para realmente despertar, ¿no? Qué fuerte, ¿no?, que eso sea lo que a la mente humana le hace falta muchas veces, ¿no?, para dar ese salto, ¿no?, ese cambio que realmente tiene que dar. Porque nos da tanto miedo, ¿no?, la incertidumbre, el no saber, el qué pasará, ¿no? Eh, claro, Total. gracias a todo ese proceso de cambio nació, como decía al inicio en la introducción, ese método CLIC, ¿no?, que ahora transmites por el mundo, ¿no?, y que lo estás dando a conocer y que es maravilloso. Yo sé perfectamente de qué va el método CLIC, pero quiero que nos expliques de dónde viene, qué fases tiene y qué es lo que hace que una persona que sigue el método CLIC realmente termine haciendo clic en su vida. Sí. El método CLIC a mí me encanta porque fundamentalmente encierra 4 principios que yo considero esenciales en un proceso de construir una vida laboral más consciente, ¿sí? Mm, Ese clic viene de estos 4 principios. El primero tiene que ver con conectar primero con quienes somos. Yo creo que también en eso que nos perdemos, que te decía, nos sí. perdemos en los roles, ¿no? Y no Sí. solamente a nivel personal, como mamás, como esposas, como hijas, también en el mundo laboral nos perdemos como vicepresidentes, como directores, como líderes, y ahí esos roles también nos van como llevando hacia un lugar que quizás no tiene que ver realmente con nosotros. Mm. Entonces, conectar primero con quienes somos para mí es un principio fundamental que entendí para volver a reconectar conmigo. El segundo principio tiene que ver con legitimar quiénes somos, ¿sí? También como profesional en talento humano y manejando procesos de gestión de desempeño y todas las dinámicas que se vienen en talento humano en el mundo corporativo, siempre estamos en pro de llegar a objetivos, de cumplir objetivos, de es que nos falta siempre, o sea, termina un Claro. año y el 1 de enero del siguiente año ya nos faltan, ¿no? Nos faltan cosas por cumplir y muchas, ¿no? Entonces siempre estamos en esa dinámica de lo que nos falta. Yo creo que hay que legitimar lo que ya tenemos. Pararnos hoy, mirar hacia atrás y decir, wow, es que yo he aprendido esto, ya he trabajado en esto, me caí, me levanté y aprendí esto. O Exacto. sea, muchas veces olvidamos realmente por estar pendiente de todo lo que nos falta, lo que ya tenemos. Lo que Y has ganado ya. legitimar ese lugar no es fácil porque no nos han enseñado a ver nuestro lugar desde ahí, sino desde la carencia. Nuevamente, yo creo Mm. que hay que ir a ese lugar de abundancia, de ser abundantes y de reconocer la abundancia que ya cada uno trae en el punto particular en el que se encuentre. El tercer principio tiene que ver con integrar la plenitud del ser con el potencial del hacer. Ah, me Si bien encanta. si bien yo me perdí en el hacer, yo creo mucho en el hacer. Yo soy una fan del hacer. Yo siento que lo que no se hace pues no pasa nada, ¿sí? Lo que no Claro. se hace, no pasa nada. Pero tiene que estar el ser detrás, tiene que haber una conexión con lo que somos, con lo que nos motiva, con ese lugar que sabemos que entregamos más valor al mundo. O sea, yo sí creo que esa combinación tiene que existir. Ni la una ni la otra son sin la otra, si me hago Y la entender, otra, como que esa exacto. combinación es importante. Y cuando hablo de esa cuarta C, este clic, tiene que ver con crear valor para otros, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con todos esos temas de propósito, de darle sentido a lo que hacemos. Cuando nosotros estamos haciendo algo, le dedicamos nuestra vida a algo y nuestro tiempo y nuestra energía, yo sí soy una convencida que eso tiene que generar un valor para otro. ¿Sí? Esa es la Ujú. manera en que esto también es sostenible, que ese clic, esa conexión es sostenible. Yo esto literalmente, Ali, lo transité en mi propio proceso personal. Esto fue algo que yo lo hice. Hoy ya lo volví un método, ya entiendo que son esos 4 principios. eh, pero esto es algo que también yo veo que cuando una persona está buscando un proceso de lo que te digo, de construir una vida laboral consciente, profesional, que sea coherente con lo que buscan. Esos son 4 principios fundamentales que hacen que esas decisiones y eso que estás construyendo pues sea realmente poderoso y significativo para ti. Claro, estoy escuchándote y digo, es que esto tendría que ser una asignatura obligatoria en las universidades, porque sí o no, bueno, te tiras años estudiando, ¿no? Y luego sales al mundo laboral.
pero no te has planteado a lo mejor absolutamente qué es lo que realmente quieres. A lo mejor has estudiado algo porque se suponía que era lo correcto y luego te vas a hacer un trabajo y no has conectado contigo porque no te han enseñado, ¿no? O sea, creo que escuchándote digo, esto tendría que ser eso que nos enseñan desde bien pequeñitos, también te diré. Entender que la vida no Absolutamente. tiene, o sea, carece de sentido, hay un punto que carece de sentido cuando no lo unes a lo que tú decías, al ser, o sea, el hacer, muy bien, pero ¿y el ser dónde está? Y muchas veces ese parar, ¿no? Que decías antes, ese realmente parar y escucharte y decir, pero ¿qué quiero yo? No lo que quiere mi padre, mi madre, mi tío, el vecino, lo que parece que es correcto, ¿qué es lo que quiero yo, ¿no? Bien difícil y tan necesario, ¿no? Hoy en día. Claro, tú con este método, con el método CLIC y dentro de REM Talento Humano, tú acompañas bueno, trabajas mucho con mujeres líderes y profesionales, ¿verdad? ¿En qué momento suelen llegar a ti? ¿En qué momento de su carrera? En qué momento ves normalmente, o sea, suelen llegar en este punto de quiebre, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente buscan cuando llegan bueno, llegan a ti, ¿no? Y empezáis a trabajar con el método CLIC. Yo creo que Ali, que las mujeres que llegan a mí para acompañarlas en ese proceso están buscando un sentido. Yo creo que están buscando dos cosas. Están buscando un sentido en lo que viene para ellas en su carrera profesional, un significado, un propósito, y están buscando saber cómo hacerlo, ¿sí? Em, y ese es el finalmente lo que te digo, para mí ese es el valor más grande, es poder acompañar a hacer un proceso de cambio, o de cambio laboral o de búsqueda laboral, no es del piloto automático, no es de venga, Ya, qué está pasando en empleabilidad, Carolina? Cuéntame qué tengo que hacer, no, es qué estás buscando, qué quieres para ti. Sí, eso a veces no es tan fácil, es más incómodo, se claro. puede tomar un poquito más de tiempo, sí, pero vale la pena. Vale la pena porque Exacto. es apuntarle a algo que realmente sea lo que hablamos, más sostenible en el tiempo, que sea emocionante para ti en este nuevo capítulo que vas a vivir. Entonces yo creo que el poderles aportar ese sentido y esa coherencia y cuidarla y ser guardiana y que ellas sean principalmente guardianas de esa coherencia de su propio proceso, yo creo que eso es algo muy importante que toma lugar en mis acompañamientos. Y lo otro tiene que ver en cómo hacerlo. Y también tiene que ver con un proceso personal. Yo creo que el ser visible, Ali, hablemoslo así, el tener voz, el aprender a comunicar tu oferta de valor, yo creo que es algo que como mujeres nos ha Mm, tocado aprender, ya exacto. grandecitas, porque nos venimos y eso tiene que ver mucho también con la cultura, me voy a ir un poquito a la cultura latinoamericana, en donde las mujeres hemos aprendido a calladita más bonita, aquí no tanto, aquí esto es demasiado, un poquito más, estamos como regulándonos todo el tiempo y no sabemos si nos fuimos un poquito más para allá o si de pronto estamos muy hacia atrás y estamos en esa regulación permanente y yo creo que estamos en un punto en donde estamos entendiendo que hay que ser, que hay que comunicar, pero no sabemos cómo, porque no venimos enseñadas o no nos han enseñado a hacerlo. Entonces, creo que desde ahí también he recorrido un proceso de aprendizaje personal muy bonito, de liderazgo personal, de empoderamiento personal, en donde he entendido que tenemos que elevar nuestra voz, que tenemos que comunicar esta oferta que somos, esto que podemos llegar a ser, esto que ya somos, ¿no? Y desde ahí creo que también... em, mis acompañamientos aportan valor, porque también lo he vivido en carne propia. Creo que también el Ujú. hecho de que tú vivas ese proceso tú y que estás acompañando a otros desde tu propia experiencia, pues hace que el proceso sea más empático y que acompañes desde un lugar pues no sé, más acertado, más cercano, qué sé yo, ¿no? Ujú. Ese cambio que describes, ¿no? Que ocurre cuando se pasa por este método, ¿no? Y hacen pues todas las fases, dices, ese empoderamiento, ese saber cuál es tu lugar también, ¿no? Y entender cuál es tu posición, ¿no? Si tuvieras que definir en una frase cuál es el cambio que realmente ocurre en estas mujeres que llegan a ti desde el principio hasta el final, o sea, con todos los casos, ¿no? Que has visto y has trabajado, llegan normalmente en este estado, ¿no? Y acaban en este otro con esta transformación. Yo te diría que justamente ese clic, yo creo que el Ja. cambio que logran es hacer ese clic. Y te lo digo porque muchas mujeres también llegan y bueno, hombres también. He terminado acompañando más mujeres, pero digamos que las personas que llegan a mí llegan es como, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? El ¿No? Es hacer, como, claro. exacto.
Pero si tú me preguntas, si respondiendo a tu pregunta, yo creo que tiene que ver con ver ese, ah, es por aquí. Y hay pesos que traemos porque estamos nuevamente en que hay que concretar, en que hay que resultado, y eso nos pesa. Y yo te diría que el cambio de transformación desde su comunicación corporal es más liviandad, más claridad, más capacidad de disfrute en ese proceso, porque esto tiene que ser un proceso de disfrutarlo. Yo estoy convencida de eso. Eso no tiene que ser un proceso de toca, hay que luchar, hay que mirar. No, yo creo que esas narrativas hay que cambiarlas por qué delicia, anime por acá, venga, exploro por acá, por dónde puedo entregar esto. Oiga, de pronto por aquí no fue, pero por aquí sí veo una luz y Ya. es esa apertura, esa seguridad, esa liviandad y esa tranquilidad para construir un camino coherente, fiel a sí mismas o a sí mismos y que claramente lleva resultados, porque lo que te digo, lo que no se traduce en resultados, pues muchas veces no pasa nada, ¿no? Es un poco esa danza, ¿no? Entre saber estar seguro dentro de la inseguridad o de la incertidumbre, ¿no? O sea, que siempre huimos, ¿no? Exacto. En la vida de esa incertidumbre, ¿no? Por favor, todo seguro, todo claro, todo especificado, ¿no? Que yo sepa el próximo paso cuál va a ser. Y yo supongo ese paso, ¿no? De aprender a decirme es que la vida es esa, entras en ese estado más fluido, ¿no? En el que, bueno, sabes hacia dónde estás yendo, pero no lo tienes muy claro y está bien y no pasa nada, ¿no? Y a veces para las mentes más, no, esto tiene que ser, clac, clac, clac. Yo aquí levanto el brazo, o sea, sé de lo que hablo también y aquí nos entendemos, sé Total. perfectamente y es difícil, pero es esa magia, ¿no? Para cada uno es un balance diferente, ¿no? Pero es encontrar cuál es ese nivel, ¿no? Entre esa certeza y esa incertidumbre a la vez y navegarlo, ¿no? Y qué bonito y cuánta recompensa trae, ¿no? A largo plazo. Eh, Total. y además creo que es la recompensa de una vida con sentido, ¿no? Y con propósito al final. Claro, en su momento tú te saliste, ¿no? Del mundo corporativo, pero tú hablas mucho, ¿no? Muchas veces de construir culturas organizacionales donde tanto el talento, el bienestar y los resultados, todo eso coexista. Y a nivel, ¿no? El mundo corporativo esto suena ideal, ¿no? Dices, claro, ¿cómo va a ser de otra manera, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? No es así, de hecho. La realidad es que muchas empresas, de alguna forma esto es como que son tres cosas que compiten de algún modo, ¿no? Entre sí. ¿Qué es lo que, desde tu experiencia y desde lo que tú conoces, qué es lo que está fallando y qué necesitaría cambiar para que tanto el talento, el bienestar y los resultados, todo eso pueda convivir en armonía, ¿no? Sí. Bueno, primero, no me salí del mundo corporativo, de pronto me salí como para claridad de eso, me salí como de ese rol de empleada, de sí, yo, pues, porque finalmente hoy como consultora y teniendo mi empresa en talento humano, me muevo en el mundo corporativo. Ajá, Entonces, por ahí sigo navegando. Yo pienso, Ali, que para que todo eso coexista tiene que haber un nivel de conciencia personal y colectiva, ¿sí? Yo creo que nosotros, lo que te decía, es el mundo laboral, el mundo corporativo se mueve mucho sobre resultados y está perfecto porque pues claro. son negocios y hay que haber resultados. Yo no digo que eso esté mal ni mucho menos, pero en ese movimiento permanente hacia resultados y ese foco a resultados olvidamos lo más importante y es que eso lo sostienen las personas. Lo Claro. sostienen personas que están viviéndose un estado emocional, personas que son muy talentosas, personas que, digamos que al final ahí hay algo que debe articularse y que no puedes articularse de esa fórmula de negocio. Entonces, y una de las cosas que yo llevo, que yo trato de llevar mucho y llevamos mucho a través de REM es esa conciencia personal, esa capacidad de autoobservarte. Es que fíjate Mm, que eso tiene todo que ver con un proceso de poderme yo observar primero como líder, qué está pasando conmigo como líder, cómo me estoy viviendo ese claro. desafío, esto que me toca ya enfrentar, con qué herramientas cuento, qué miedos estoy teniendo frente a esto que me toca hacer. Y a veces estamos es, ¿cómo llevo a mi equipo? ¿Cómo lidero? Lo que tengo que decir, pero ¿qué está pasando conmigo mientras que yo estoy viviendo este proceso? Como equipo de Claro. trabajo. Listo, este es mi nuevo rol, esto es lo que tengo que hacer, pero miércoles, ¿qué está pasando conmigo mientras este cambio está pasando? ¿Qué miedos nuevamente aparecen? ¿Qué inseguridades? ¿Qué emociones? Y eso lo dejamos de ver y eso es lo más importante. Cuando tenemos la capacidad de observar eso, de observarlo en mí, de observarlo en el otro, pues podemos comenzar a trabajar de manera mucho más empática, mucho más humana. A mí me encanta hablar mucho de liderazgo humano y consciente. Y es esa conciencia a nivel personal y colectivo que te decía, pero recordar que somos
seres humanos que estamos interactuando y que detrás de todo lo que está sucediendo y de cualquier negocio, hay personas que están ahí sosteniéndolo desde su ser, desde su emoción, desde sus preocupaciones, desde sus creencias. Eso Claro. es lo que hay que trabajar de raíz, porque eso es lo que sostiene realmente un negocio y un resultado esperado. Así es, totalmente, ¿no? Esa parte subconsciente, ¿no? Que como humanos que somos, está ahí y permea en todo, ¿no? Lo que haces en tu vida sin tú darte cuenta, ¿no? Pero cuando pones conciencia, pues eres capaz de poder, como tú bien dices, ¿no? Observar, reconocer y desde ahí decir, vale, ¿cómo puedo actuar mejor o de una forma diferente? Y también trabajar mucho esa empatía, ¿no? Que a veces se ha tenido la imagen, ¿no? Como, ¿no? El líder o el que está en la posición de gerencia, de tal, no, pues es que me dice que haga esto, esto y esto y esto, pero la realidad es que, claro, o sea, ¿qué está pasando detrás, ¿no? Y cómo Exacto. perciben, ¿no? Los que están en tu equipo, ¿no? De alguna forma. Gran trabajo, ¿verdad? Que hay que hacer ahí. Creo que es un Un gran trabajo, trabajo. desde tu punto de vista, entiendo que no es como eso se hace un cursillo y ya está, sino que es algo que tiene que ser como una... Tiene que estar dentro, ¿no? De la propia cultura, ¿no? De la empresa. Absolutamente. Y eso tiene que estar, yo creo que hay una, los líderes tienen que estar involucrados en esto, te lo digo. Claro, Y te digo también como consultora, cuando vienen a mí, no, mira, necesitamos esto. claro. Y yo, ok. ¿Y qué piensa el líder no tiene tiempo, solamente hay que hacer ese espacio. Ven, es el primero que tiene que Es el estar. primero, Porque eso es exacto. como papá y mamá en la casa. Si mi papá y mamá me dice algo y yo veo que ese algo lo hace, yo le voy a creer. Si me dice algo y no lo hace, me va a entrar Pues por acá, no, me sale por acá, es exactamente lo mismo. Entonces, exacto. el que el líder esté ahí, liderando con el ejemplo, involucrado en el proceso, siendo humano, equivocándose, porque ni más faltaba, Claro. no tiene que ser perfecto, pero estando ahí acompañando realmente a sus equipos desde ese proceso de aprendizaje que todos atravesamos, eso hace la diferencia también en un ámbito de estos. Y tanto. Bueno, maravilloso, Caro. Es que te escuchaba, digo, es aplicable a todo. Estamos hablando a nivel empresa, corporación, pero es lo que decías, a nivel familiar o personal es lo mismo, ¿no? Es un poco esa coherencia, ¿no? Interna y externa, ¿no? Y con lo que haces, ¿no? Que lo que digas y lo que hagas de alguna forma esté en coherencia Total. para que no tengas ni siquiera que decirlo, porque de alguna forma, como padre, ¿no? O madre, incluso lideras mejor cuando eres ejemplo de, no cuando dices, hazlo así, y tú ahí lo haces al Sí, a revés, ¿no? veces ni hables, a veces ni hables, actúa y ya con Sí. eso, Es ya mucho más ahí, poderoso, ¿no? total. Eh, Genial. Bueno, y para ir terminando, si hay alguien que nos está viendo hoy y dice, ostras, yo me reconozco en esa sensación de desconexión profesional en este momento, ¿no? Estoy cumpliendo, rindo, estoy, o sea, haciendo todo lo que se me pide, pero siento que algo está como no encajando, no sé qué es. Caro, ¿cuál sería ese primer paso que podría dar esta persona en esta circunstancia que nos está escuchando hoy? Yo creo que hay algo muy bonito que aprendí en mi proceso de formación en coaching ontológico y es aprender a observarse desde tres dimensiones. La primera, desde tus emociones, ¿sí? Mm, Que son esas emociones que están más a la mano, que aparecen más a la mano. Hay unos que se nos dispara la rabia, uy, nos da rabia todo. Hay otros que se nos dispara la tristeza y nos sí. ponemos melancólicos por todo. Hay emociones que están muy a la mano. Yo, primera invitación es como empezar a mirar qué son esas emociones que tienes más presentes y comenzar a escucharlas, porque están apareciendo, qué te están diciendo. Cuando hay una emoción ahí muy presente, algo te viene a decir de ti. Y esa invitación la haría a nivel emocional, a nivel de comunicación. Escúchate también en lo que te dices, en tu diálogo interno, ¿sí? En esos sís que das, esos nos que das. ¿Qué pasa cuando dices no sé? Eso es no saber, ¿no? El no saber que a veces no lo abrazamos y el no saber es fantástico, que nos lleva a ver cosas que de pronto si sabemos o no sabemos, pues ni las miramos, ¿no? Entonces empezar a mirar también cómo nos estamos comunicando, qué posibilidades nos estamos dando con base en las conversaciones que tenemos, en las que no tenemos, en lo Mm, que nos decimos. Entonces creo que esa parte de aprendernos a escuchar frente a lo que decimos es valiosísima, nos lleva también a ese punto, como a ese centro de autoconocimiento. Y la tercera, que para mí fue muy reveladora en mi proceso de coaching ontológico, es el cuerpo. Yo creo que también en el mundo corporativo se nos olvida que tenemos un cuerpo, ¿no? Y estamos es pensando en hablar, en decir, de pronto la parte de emociones, y estoy como, pero se nos olvida un poco el tema del cuerpo, ¿no? Entonces, observarnos desde el cuerpo también es súper, súper.
súper valioso porque a veces el cuerpo nos dice, oiga, yo estoy todo el tiempo en estado de resolución, en estado de Claro. alerta, oiga, estoy como muy pasivo, ¿no? Estoy como en calma todo el tiempo y de pronto necesito mover un poquito, o esto también me da tranquilidad, qué sé yo, pero hay unas disposiciones corporales que nos llevan o a ser resolutivos, o a ser más tranquilos, o a estar un poquito más firmes, pero el cuerpo también nos da mucha información de cómo nos estamos habitando esta experiencia humana y eso nos permite, si te das cuenta, estas tres invitaciones nos llevan pues claramente a un ejercicio muy integral de autoobservación, de autoconocimiento, de ver cómo nos estamos sintiendo, en dónde debemos ajustar un poquito más, de pronto salirnos un poquito de nuestra zona de confort, pero que nos lleve a un lugar de más sentido. Pero para llegar a ese lugar de más sentido, tenemos que empezar por conocernos y por observarnos, que yo creo que eso es lo más importante y que nuevamente pues nos toca aprender, no nos han enseñado a hacer esto. Exacto. Y puede ser lo que decías, ¿no? Antes también, que puede ser doloroso incluso, ¿no? Ese proceso de si nunca te han enseñado a parar, nunca lo has hecho, de repente paras y empiezas a observar, es cuando te enfrentas también a esos demonios que pueden surgir, ¿no? Y de, que tienes dentro de ti, Absolutamente. todos tenemos, ¿no? Y los Sí, miras a la cara y no quiero mirarlos, se hacen más grandes, ¿no? Entonces es aprender también en ese proceso de parar y escucharse, es escucharse en plenitud, o sea, todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, porque no hay ni bueno ni malo, simplemente hay, ¿no? Y entonces simplemente exacto. nosotros lo juzgamos, ¿no? Porque es lo que hacemos, ¿no? Nuestra cabeza es lo que hace, ¿no? Proceso maravilloso, me encanta. Bueno, Caro, ya acabamos. Para cerrar, quienes hayan estado escuchándote, hayan dicho, ostras, esto del método CLIC me encanta, ¿qué es esto de REM, talento humano? A ver, a ver, a ver, ¿dónde puedo encontrar a Caro? ¿Dónde te pueden encontrar? Y cómo pueden también trabajar contigo. Claro que sí, Ali, pues me encuentran, yo estoy mucho en LinkedIn estoy como Carolina Arismendi García, ahí me Aquí lo tenemos. encuentran. También me muevo en redes sociales, me muevo por Instagram, por TikTok, pero realmente mi fuente principal es más LinkedIn. Trabajo pues desde mi empresa que es REM Talento Humano con Propósito, donde acompañamos tanto organizaciones como personas también que estén buscando un proceso para elevar ese nivel de conciencia personal y vivirse la vida laboral de una manera más conectada y más consciente y más humana y más compasiva y amorosa con ellos mismos. Entonces esa es la gran apuesta, es contribuir a encontrar ese lugar de conexión y de clic en el mundo, en el mundo corporativo. Nos encuentran también, estamos en REM, estamos en LinkedIn, REM Talento Humano con Propósito, también en Instagram, bueno, en TikTok, en todas las redes que creo que son como las redes principales en las que estamos. Y felices de acompañar este tipo de procesos que buscan eso, ¿no? Abordar como este tipo de situaciones que hay que abordar en el mundo corporativo, pero desde un lugar mucho más humano y más consciente, porque eso es lo que hace que ese clic del que hablamos hoy sea sostenible en el tiempo. Suceda. Maravilloso. Dejamos aquí tu red principal, la de LinkedIn, y todo lo que has comentado. Así la gente puede acceder. Y también en la descripción de este vídeo pondremos todo, las redes también en Instagram y TikTok, todas donde aparecéis. Y nada, Caro, darte de nuevo las gracias por haber venido evolucionando y compartir con nosotros todo lo que has compartido y darte las gracias también por recordarnos que perderse no es fracasar, que a veces el primer paso para encontrarnos pues es eso, es perderse, es abrazar esa incertidumbre, ¿no? Y bueno, que hacer clic con nuestra vida laboral empieza básicamente con tener el coraje de escucharnos, como hemos acabado diciendo básicamente, y elegir un camino pues que realmente sintamos que es coherente con quienes somos dentro de nosotros. Ahí es nada, gran trabajo, pero realmente la recompensa es, pues como decíamos, ¿no? Como tú bien decías, es ese propósito, ¿no? Esa vida con propósito. Así que muchísimas gracias por traernos todos estos recordatorios a Evolucionando y nada, un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima. Un beso para ti.